Después de 7 años viviendo de prestado en mi casa, mi nuera y mi hijo ganaron 87 millones en la lotería. Al día siguiente, ella arrojó mis pertenencias por la ventana y gritó: «Ya no necesitamos caridad, vete a morir a un asilo». Yo simplemente respondí: «¿Leíste el nombre en el billete de lotería? Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Clara y tengo 62 años. Nunca pensé que terminaría siendo expulsada de mi propia casa por mi nuera y mi hijo, especialmente no después de haber ganado 87 millones de dólares en la lotería». Era un martes por la mañana cuando escuché los gritos de Tania desde el primer piso. No era inusual. Mi nuera tenía la costumbre de despertar de mal humor, pero esta vez había algo diferente en su voz. Algo que me hizo quedarme quieta en mi pequeño cuarto del ático, esperando. «Lucas, Lucas, despierta ahora mismo». Su voz sonaba histérica, casi eufórica. Escuché los pasos pesados de mi hijo corriendo por el pasillo, luego un silencio que me puso nerviosa. Después vinieron los gritos, gritos de alegría, de incredulidad. Tania chillaba como una niña pequeña y Lucas repetía una y otra vez: «No puede ser real, no puede ser real». Me asomé por la escalera y los vi en la cocina. Tania tenía un billete de lotería en la mano, temblando mientras Lucas verificaba los números en su teléfono. Sus caras estaban rojas de emoción. «¡87 millones!», gritaba Tania. «¡87 millones de dólares!». Mi corazón se detuvo. Ese billete. Lo reconocí inmediatamente. Era el que yo había comprado el día anterior en la tienda de la esquina, con los números que había estado jugando durante 20 años. Los mismos números que representaban las fechas de nacimiento de mi familia. Lo había dejado sobre la mesa de la cocina después de comprarlo. «Mamá va a enloquecer cuando se entere», dijo Lucas, abrazando a Tania. «Tu madre no tiene que enterarse de nada», respondió Tania con una sonrisa que me heló la sangre. «Este billete es nuestro. Lo encontré aquí en la mesa». Esa tarde, cuando bajé para preparar la cena como siempre hacía, encontré a Tania hablando por teléfono con alguien de la oficina de lotería. Estaba dando todos los detalles para reclamar el premio. «Sí, el billete está a nombre de... Bueno, necesito verificar eso primero», la escuché decir antes de colgar rápidamente cuando me vio. Durante los siguientes días, Tania y Lucas hicieron planes. Hablaban de comprar una mansión nueva, autos de lujo, viajes por el mundo. Yo seguía cocinando, limpiando y cuidando de mis nietos de 8 y 10 años mientras ellos soñaban con su nueva vida millonaria. Pero algo había cambiado en la forma en que Tania me miraba. Siempre había sido fría conmigo, pero ahora había una crueldad nueva en sus ojos, como si mi presencia la molestara más que nunca. El viernes por la mañana, todo cambió. Me desperté con un ruido extraño. Eran las 6 de la mañana y escuchaba movimiento en el primer piso. Cuando bajé a investigar, encontré a Tania arrastrando una maleta grande por el pasillo. «¿Qué está pasando?», pregunté. Tania ni siquiera me miró. «Empaca tus cosas, Clara, te vas hoy». No entendí. «¿Cómo que me voy?». «Ya no necesitamos tu caridad», dijo con una sonrisa venenosa. «Somos millonarios ahora. No necesitamos que una vieja amargada viva de gorra en nuestra casa». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «Esta es mi casa, Tania. Yo la compré. Ustedes se mudaron aquí cuando perdieron su apartamento. Era tu casa», me corrigió. «Pero Lucas y yo hemos decidido que es hora de que busques otro lugar. Hay asilos muy bonitos en la ciudad». En ese momento apareció Lucas en la escalera, con una expresión incómoda pero determinada. «Mamá», dijo sin mirarme a los ojos, «Tania tiene razón. Ya somos adultos independientes. Es hora de que todos tengamos nuestro espacio». No podía creer lo que estaba escuchando. Después de 7 años cuidándolos, alimentándolos, criando a sus hijos mientras ellos buscaban trabajo, me estaban echando como a un perro. «Pero Lucas, soy tu madre. Esta casa...» «Está a nombre de los dos», interrumpió Tania. «Y como somos mayoría, hemos decidido que te vayas». Tania subió a mi cuarto y comenzó a bajar mis pertenencias.
Mi ropa, mis fotos, mis libros. Todo iba siendo arrojado por la ventana del segundo piso mientras los vecinos observaban el espectáculo. «¡Tania, para!», gritaba Lucas, pero ella no se detuvo. «Ya no necesitamos caridad de nadie», le gritó a los vecinos que se habían asomado a ver qué pasaba. «Somos millonarios. Esta señora puede irse a morir a un asilo». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Mis nietos lloraban desde la ventana, sin entender por qué la abuela estaba siendo expulsada. Lucas se quedó parado en la puerta, con las manos en los bolsillos, sin hacer nada para detener a su esposa. Recogí mis cosas del jardín delantero con toda la dignidad que pude reunir. Los vecinos murmuraban y algunos se acercaron para ofrecerme ayuda, pero yo solo quería salir de allí lo más rápido posible. Mientras subía mis maletas al taxi que había llamado, Tania bajó para despedirse. «Espero que aprendas a valorar todo lo que hicimos por ti durante estos años», me dijo con falsa dulzura. «Te dimos un techo cuando no tenías nada». Me quedé mirándola por un momento largo. Esta mujer que había llegado a mi familia hace 10 años, que había visto cómo yo sacrifiqué todo por ellos, que sabía perfectamente que yo había pagado cada cuenta, cada comida, cada uno de sus caprichos durante 7 años. «Tania», le dije finalmente, mientras cerraba la puerta del taxi. «¿Leíste el nombre en el billete?». Vi cómo su sonrisa se desvanecía por una fracción de segundo antes de recuperar su compostura. «No sé de qué hablas, vieja», me respondió. Pero yo había visto ese destello de confusión en sus ojos. Y mientras el taxi se alejaba de la que había sido mi casa durante 7 años, sonreí por primera vez en mucho tiempo, porque Tania acababa de cometer el error más grande de su vida. El apartamento que encontré esa misma tarde era deprimente. Un estudio pequeño en el segundo piso de un edificio viejo, con una mancha de humedad en el techo y el olor constante a frituras del restaurante chino de abajo. Pero era lo único que podía permitirme con mis pocos ahorros. Me senté en el único mueble que tenía, una silla de plástico que la dueña había dejado atrás, y por primera vez en años lloré. No por tristeza, sino por rabia. Rabia contra mí misma por haber sido tan ingenua, por haber creído que el amor incondicional de una madre sería correspondido. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Todo comenzó hace 10 años cuando Lucas me presentó a Tania. Ella tenía 25 años entonces, era bonita, carismática y parecía adorar a mi hijo. Yo acababa de perder a mi esposo Roberto después de 40 años de matrimonio, y Lucas era todo lo que me quedaba. Al principio, Tania era encantadora conmigo. Me llamaba Mamá Clara y me traía flores cuando venía a visitarnos. Decía que nunca había tenido una figura materna tan cariñosa. Yo me derretía con sus atenciones. Después de años sintiéndome invisible, alguien finalmente parecía valorarme. Cuando se casaron, 2 años después de conocerse, Tania insistió en que la ceremonia fuera pequeña y económica. «Preferimos gastar el dinero en nuestra luna de miel», me explicó. Yo, como siempre, pagué todo. El vestido, las flores, el pequeño banquete. Quería que mi hijo fuera feliz. Los problemas comenzaron sutilmente. Tania empezó a hacer comentarios sobre mi casa. «Es muy grande para una sola persona, mamá Clara. ¿No te sientes sola aquí?». Yo vivía en una casa de 2 pisos que Roberto y yo habíamos comprado cuando Lucas era pequeño. Tenía 3 recámaras, un jardín bonito y estaba en un buen vecindario. A veces, le confesé una tarde mientras tomábamos té, «pero esta casa tiene tantos recuerdos». «Los recuerdos no necesitan tanto espacio», me respondió con una sonrisa. «Podrías vender esta casa y comprar algo más pequeño, un departamento bonito en el centro». Yo no quería vender mi casa, pero cuando Lucas perdió su trabajo 6 meses después de la boda, y luego Tania fue despedida de su trabajo en la oficina contable por diferencias con el jefe, la situación cambió. Llegaron a mi puerta un jueves por la noche, con maletas y caras largas. «Mamá, perdimos el apartamento», me dijo Lucas, evitando mi mirada. «No pudimos pagar la renta este mes». «Es solo temporal», añadió Tania rápidamente. «Solo hasta que encontremos trabajo otra vez». Los dejé quedarse en la recámara de huéspedes. Temporal se convirtió en un mes, luego en 3, luego en un año.
Cada vez que yo mencionaba que era hora de que buscaran su propio lugar, aparecía una nueva excusa. Tania estaba embarazada del primer bebé. Luego necesitaban ahorrar para el segundo niño. Después Lucas tenía que estudiar para certificarse en su nueva carrera. Durante esos primeros años, yo todavía me sentía útil. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños cuando nacieron. Me convencí de que estaba ayudando a mi familia, que era mi deber como abuela y suegra. Pero gradualmente, las cosas cambiaron. Tania comenzó a tratarme más como empleada doméstica que como dueña de la casa. «Clara, se acabó la leche», me gritaba desde su recámara en las mañanas. «Clara, los niños necesitan ropa limpia para mañana». «Clara, ¿por qué no hay comida preparada?» «Nunca, por favor, nunca gracias, solo órdenes». Cuando yo protestaba suavemente, Tania suspiraba dramáticamente. «Ay, mamá Clara, pensé que te gustaba sentirte útil. No queremos que te sientas como una carga». Esa palabra, carga, la usaba constantemente, como una espada colgando sobre mi cabeza. Me recordaba constantemente que era una vieja inútil que vivía de la caridad de su hijo. Lucas nunca decía nada. Cuando yo intentaba hablar con él sobre el comportamiento de Tania, él se encogía de hombros. «Mamá, ella está estresada con los niños. Dale tiempo». Pero el tiempo no mejoró nada. Solo empeoró. Mi cuarto fue trasladado al ático cuando Tania decidió que necesitaba una oficina en casa. «Es más privado para ti allá arriba, mamá Clara. Tendrás más paz». La paz significaba estar aislada del resto de la familia. Comer sola en la cocina después de que ellos terminaran. Ver televisión en mi cuarto pequeño mientras ellos disfrutaban de la sala que yo había decorado con tanto cariño. Los domingos familiares se convirtieron en reuniones donde yo servía la comida, pero no podía sentarme a la mesa principal. «Los adultos necesitamos hablar de cosas importantes», decía Tania. «Puedes comer en la cocina». Mis nietos, que al principio corrían hacia mí cuando llegaban de la escuela, gradualmente comenzaron a ignorarme. Tania les había enseñado que la abuela Clara era la señora que hacía la comida y limpiaba, no alguien digno de afecto o respeto. «No molesten a la abuela», les decía cuando ellos querían jugar conmigo. «Está muy ocupada con sus tareas». Cada día me levantaba antes que ellos para preparar el desayuno, alistar las loncheras de los niños, asegurarme de que la casa estuviera perfecta. Me acostaba después que todos para lavar los trastes, limpiar la cocina, preparar todo para el día siguiente. 7 años. 7 años viviendo como una sirvienta en mi propia casa, pagando todas las cuentas con mi pensión de maestra jubilada y los ahorros que había guardado con Roberto. 7 años convenciéndome de que esto era normal, que esto era amor familiar, hasta que llegó el billete de lotería. Ahora, sentada en este apartamento horrible, rodeada de las pocas pertenencias que Tania no había destruido al arrojarlas por la ventana, finalmente pude ver la situación con claridad. No había sido generosa, había sido estúpida. No había sido una abuela amorosa, había sido una víctima. Y Tania, mi querida nuera que me llamaba mamá Clara cuando necesitaba algo, había mostrado finalmente su verdadero rostro. Pero ella no sabía algo importante, algo que yo había descubierto esa mañana antes de salir de la casa. El billete de lotería que tanto la emocionaba tenía mi nombre escrito en la parte de atrás, con mi puño y letra, como todos los billetes que había comprado durante los últimos 20 años. Y aunque Tania había celebrado su buena suerte, pronto descubriría que la suerte puede cambiar muy rápidamente, especialmente cuando no es realmente tuya. Una semana después de haber sido expulsada de mi propia casa, me desperté con el sonido insistente del teléfono. Eran las 7 de la mañana y nadie tenía mi nuevo número, excepto la oficina de bienestar social donde había registrado mi cambio de dirección. «¿Señora Clara Mendoza?» La voz del otro lado sonaba profesional, amable. «Sí, soy yo». «Habla James Morrison, del bufete Morrison & Associates. Estamos representando sus intereses en el tema de la lotería estatal». Mi corazón se aceleró. «¿Perdón?
El billete premiado, señora Mendoza. Los 87 millones. Necesitamos saber si ha tomado una decisión sobre cómo proceder con el reclamo. Me quedé callada por un momento, procesando sus palabras. Por supuesto. El billete estaba a mi nombre. Había escrito Clara Mendoza en la parte trasera el día que lo compré, como siempre hacía con todos mis billetes. Era una costumbre que Roberto me había enseñado años atrás. Siempre pon tu nombre, Clara. Nunca se sabe. Señora Mendoza, ¿está ahí? Sí, estoy aquí. Disculpe, es que es mucha información para procesar. Por supuesto. Entiendo que puede ser abrumador. La Oficina de Lotería Estatal nos contactó porque el billete está registrado a su nombre, pero hemos recibido algunas consultas de terceros que afirman tener derechos sobre el premio. Necesitamos aclarar la situación lo antes posible. Terceros, Tania y Lucas. ¿Qué tipo de consultas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Una mujer llamada Tania Mendoza y un hombre llamado Lucas Mendoza han estado llamando insistentemente, afirmando que el billete les pertenece. Pero legalmente, el billete está a su nombre, señora. Solo usted puede reclamarlo. Sonreí por primera vez en días. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? El plazo para reclamar el premio es de 180 días desde la fecha del sorteo. Pero le recomiendo que no espere mucho. Estos casos pueden complicarse si hay disputas familiares involucradas. Estoy todavía pensando, le dije finalmente. Hubo una pausa. Señora Mendoza, ¿hay algo que debería saber? ¿Alguna circunstancia especial que pueda afectar su decisión? Digamos que he aprendido mucho sobre mi familia en los últimos días, respondí. Necesito tiempo para procesar todo esto. Por supuesto. Pero recuerde que usted es la única persona autorizada legalmente para tomar esta decisión. Nadie más puede reclamar ese dinero en su nombre. Después de colgar, me quedé sentada en mi silla de plástico, mirando por la ventana sucia de mi pequeño apartamento. Abajo, la vida continuaba normal. La gente iba al trabajo, los niños corrían hacia la escuela, el mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado, pero para mí todo había cambiado. Durante 7 años había vivido sintiéndome invisible, inútil, una carga para mi propia familia. Ahora descubría que tenía el poder de cambiar todo. 87 millones de dólares. Suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida, para viajar, para hacer las cosas que siempre había soñado hacer con Roberto antes de que se enfermara. Pero también tenía el poder de enseñarle una lección a Tania sobre lo que significa realmente la gratitud. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez reconocí el número inmediatamente. Era Tania. ¿Clara? Su voz sonaba tensa, forzadamente dulce. «Mamá Clara, ¿cómo estás?» «Estoy bien, Tania. Escucha, sé que las cosas se pusieron un poco tensas el otro día. Ya sabes cómo soy cuando estoy estresada. Pero quería hablar contigo sobre algo importante». «Te escucho». «Es sobre el billete de lotería, el que encontré en la mesa de la cocina. Ha habido una pequeña confusión con la oficina de lotería. Parece que hay un error en el papeleo». «¿Qué tipo de error?» Tania hizo una pausa, y pude escuchar cómo elegía cuidadosamente sus palabras. «Bueno, aparentemente alguien escribió tu nombre en el billete. Probablemente fue un error, ¿verdad? Quiero decir, tú nunca compras billetes de lotería». Mentirosa. Durante años había visto cómo yo compraba mis billetes cada semana en la misma tienda. Los mismos números, siempre. «¿Ah, sí?», respondí con voz neutral. «Sí, debe haber sido algún malentendido. Tal vez alguien en la tienda se confundió. El caso es que necesitamos que vengas a la oficina de lotería con nosotros para aclarar todo. Solo necesitas firmar un papel diciendo que el billete no es tuyo». El descaro era impresionante. Después de expulsarme de mi casa, de humillarme frente a los vecinos, de tratarme como basura durante años, ahora me llamaba como si nada hubiera pasado, como si pudiéramos resolver esto con una conversación amigable. «No puedo hacer eso, Tania». «¿Cómo que no puedes?» «Clara, sé razonable. Nosotros somos los que encontramos el billete. Nosotros somos los que verificamos los números. El premio es nuestro. El billete está a mi nombre por una razón.
Su voz cambió inmediatamente. La dulzura falsa desapareció, reemplazada por la frialdad que conocía tan bien. Clara, no seas ridícula. Tú no tienes derecho a ese dinero. Has vivido de nosotros durante 7 años. Nosotros te mantuvimos, te dimos un techo, comida. Es lo mínimo que puedes hacer para pagarnos. La ironía era tan grande que casi me reí. ¿Me mantuvieron? Tania, yo pagué cada cuenta de esa casa durante 7 años. La comida que comían, la electricidad que usaban, el agua, el gas, todo salió de mi pensión. Eso es diferente. Tú elegiste hacer eso. Como tú elegiste echarme a la calle. Silencio. Luego, su voz se volvió venenosa. Si no cooperas, Clara, esto se va a poner muy feo. Tenemos abogados. Podemos demostrar que el billete se compró con dinero de la casa, dinero que Lucas y yo también pusimos. Era increíble. Hasta en este momento seguía mintiendo. Durante 7 años, ni Lucas ni Tania habían contribuido con un solo centavo a los gastos de la casa. Haz lo que tengas que hacer, Tania. ¡Clara! Su voz se quebró un poco, como si finalmente se diera cuenta de que no estaba funcionando. Por favor, sé razonable. Somos familia. ¿Familia? La palabra me salió con más amargura de la que pretendía. Las familias no echan a sus madres a la calle como perros. Las familias no arrojan las pertenencias de una anciana por la ventana para que los vecinos las vean. Las familias no tratan a sus seres queridos como sirvientes durante años. Nosotros estábamos estresados, con el dinero, con los niños. Durante 7 años estuvieron estresados, Tania. Qué conveniente. Otra pausa larga. ¿Qué quieres?, le preguntó finalmente. ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Una parte del premio? Podemos llegar a un acuerdo. ¿Leíste el nombre en el billete, Tania?, le pregunté, repitiendo la misma pregunta que le había hecho una semana atrás. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Contéstame. Un silencio tenso se extendió entre nosotras. Finalmente, Tania habló con voz pequeña. Sí, leí tu nombre. ¿Y cuándo lo leíste? Otra pausa, más larga esta vez. El día que lo encontré. ¿Y aún así asumiste que era tuyo? No respondió. Tania, pensé que tal vez lo habías comprado para nosotros, como regalo o algo así. Más mentiras. Pero al menos ahora había admitido que sabía que el billete tenía mi nombre desde el principio. Necesito tiempo para pensar, le dije finalmente. ¿Tiempo para pensar en qué? Clara, ese dinero puede cambiar nuestras vidas. Los niños podrían ir a las mejores escuelas. Lucas podría abrir su propio negocio. Podríamos comprar una casa grande donde todos quepamos cómodamente. Incluida yo, supongo. Bueno, sí, por supuesto. Podríamos tener una casa con una suite separada para ti. Tu propia entrada, tu propia cocina pequeña, como una casita para perros en el patio trasero. Qué generosa. Voy a colgar ahora, Tania. Clara, espera. ¿Qué? ¿Vas a reclamar el premio? Sonreí, aunque ella no podía verme. Como te dije, necesito tiempo para pensar. Y colgué. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. Soñé con Roberto, con los planes que habíamos hecho para nuestra jubilación antes de que el cáncer se lo llevara. Soñé con viajes que nunca hicimos, con la casa junto al mar que siempre habíamos querido comprar, con los libros que él quería escribir y que yo quería leer. Cuando desperté, supe exactamente qué iba a hacer. Es hora de que les confiese algo que he estado guardando durante todo este tiempo. Algo que cambia completamente esta historia. Yo sabía, desde el momento en que escuché a Tania gritar de alegría esa mañana, desde el instante en que la vi sosteniendo mi billete de lotería en sus manos, yo sabía exactamente lo que estaba pasando. Y decidí no decir nada. ¿Por qué? Porque después de 7 años, siendo tratada como una sirvienta en mi propia casa, después de 7 años de humillaciones silenciosas y desprecios disfrazados de cariño familiar, yo quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Quería ver si mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, tendría la decencia de defenderse cuando su esposa decidiera echarme a la calle.
Quería ver si había algo de humanidad left en esas personas que se llamaban mi familia. La respuesta, como ya saben, fue no. Pero déjenme contarles cómo llegué realmente a comprar ese billete, porque hay detalles que no les he dicho. El lunes anterior, el día antes de comprar el billete ganador, algo había pasado que me había partido el corazón completamente. Era el cumpleaños de mi nieta Emma, la mayor. Cumplía 10 años. Durante semanas había estado ahorrando de mi pequeña pensión para comprarle una bicicleta rosada que había visto en el escaparate de una tienda. Una bicicleta preciosa que costaba $200, casi todo lo que me quedaba después de pagar mi parte de las cuentas de la casa. Esa mañana bajé temprano para decorar la cocina con globos y preparé su desayuno favorito: panqueques con fresas y crema batida. Había envuelto la bicicleta con papel dorado y la había escondido en el garaje. Cuando Emma bajó a desayunar, corrió hacia mí emocionada. «¡Abuela Clara, es mi cumpleaños!» «Lo sé, mi amor», le dije, abrazándola fuerte. «Tengo una sorpresa muy especial para ti». Pero antes de que pudiera decir más, Tania apareció en la cocina. «Emma, ven aquí. Papá y yo tenemos que hablarte sobre tu cumpleaños». Mi nieta corrió hacia su madre y yo me quedé preparando los panqueques, escuchando la conversación. «Cariño, tu padre y yo hemos decidido que es importante que aprendas sobre la responsabilidad y el valor del dinero», le dijo Tania con esa voz dulce que usaba cuando quería sonar como una madre sabia. «Así que este año, en lugar de regalos caros, vamos a celebrar de una manera más modesta». Mi corazón se hundió. Sabía exactamente hacia dónde iba esto. «Pero mami, ¿no voy a tener regalos?» «Claro que sí, amor. La abuela Clara seguramente te ha comprado algo bonito. ¿Verdad, Clara?» Me volteé hacia ellas, con la espátula aún en la mano. Tania me miraba con una sonrisa fría, una sonrisa que decía claramente: «Atrévete a contradecirme». Yo: «Sí, tengo algo para Emma». «¿Ves? La abuela siempre tiene detalles lindos. Probablemente te compró un libro o algo educativo». Emma me miró con esos ojos grandes y esperanzados. Durante semanas me había hablado de la bicicleta, de cómo todas sus amigas tenían bicicletas y ella era la única que no. Me había prometido que la cuidaría, que aprendería a andar sin rueditas, que sería la niña más responsable del mundo. En realidad, dije, reuniendo valor, le compré una bicicleta. La sonrisa de Tania se desvaneció instantáneamente. «¿Una bicicleta?» Su voz se volvió cortante. «Clara, hablamos de esto. Emma no está lista para una bicicleta». «Pero mami, siempre he querido una bicicleta». Emma saltaba de emoción. «Emma, ve a tu cuarto. Los adultos necesitamos hablar». Cuando mi nieta se fue, Tania se acercó a mí. Su voz era un susurro venenoso. «¿Cómo te atreves?» «Es su cumpleaños, Tania. Solo quería hacerla feliz». ¿Hacerla feliz? ¿O hacer que Lucas y yo parezcamos los padres malos porque no le compramos regalos caros? No era mi intención. Siempre es tu intención, Clara. Siempre tratando de ser la abuela favorita, la que consiente, la que compra el cariño de los niños. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Durante años, lo único que me había mantenido cuerda en esa casa era el amor de mis nietos. Era lo único genuino que quedaba. «Devuelve la bicicleta», me ordenó. «¿Qué?» «Devuelve la bicicleta a la tienda. Emma no la va a recibir». «Pero ya la compré. Ya está aquí». «No me importa. Devuélvela. Y no se te ocurra volver a comprarle algo así sin consultarlo conmigo primero». Me quedé ahí parada, sintiendo cómo mi corazón se rompía en pedazos pequeños. No por el dinero perdido, sino porque me di cuenta de que Tania estaba dispuesta a arruinar la felicidad de su propia hija solo para lastimarme a mí. ¿Y qué le digo a Emma? Dile que cambiaste de opinión, que decidiste que era mejor enseñarle una lección sobre no esperar cosas materiales. Esa tarde tuve que decirle a mi nieta que no habría bicicleta. Vi cómo su carita se llenaba de confusión y decepción. Vi cómo trataba de no llorar para no hacer sentir mal a la abuela. «Está bien, abuela Clara», me dijo con una vocecita quebrada. «Entiendo.
Pero yo sabía que no entendía. ¿Cómo podría entender una niña de 10 años que su madre había usado su cumpleaños como campo de batalla para lastimar a su abuela? Esa noche, después de regresar la bicicleta a la tienda y recuperar mi dinero, caminé hasta la tienda de la esquina y compré un billete de lotería. No porque creyera que iba a ganar algo. Los había comprado durante años y nunca había ganado más que 5 o 10 dólares ocasionalmente. Lo compré porque estaba cansada. Cansada de ser humillada, cansada de que pisotearan mi amor, cansada de vivir como prisionera en mi propia casa. Compré ese billete como una especie de oración desesperada al universo. Por favor, dame una salida de esto. Escribí mi nombre en la parte trasera, como siempre hacía. Los mismos números que había jugado durante 20 años. Las fechas de nacimiento de Roberto, de Lucas, de mis nietos y la mía. Números que representaban las personas que había amado incondicionalmente. Lo dejé sobre la mesa de la cocina esa noche, junto con el recibo de compra, como siempre hacía. Era mi costumbre. Roberto me había enseñado a ser organizada con esas cosas. Siempre guarda los recibos, Clara, y siempre pon tu nombre en tus billetes. A la mañana siguiente, cuando escuché los gritos de Tania, cuando vi cómo asumía inmediatamente que el billete ganador era suyo, tomé una decisión. Iba a dejar que creyera que había ganado. Iba a ver qué hacía con esa supuesta buena suerte. Iba a descubrir qué tipo de personas eran realmente cuando pensaran que ya no necesitaban fingir que me querían. Y durante una semana los observé. Los escuché hacer planes para gastar dinero que no era suyo. Los vi celebrar una victoria que había sido construida sobre mi espalda. Los observé mientras decidían que la persona que había pagado por su comida, su techo, su comodidad durante 7 años, ya no merecía ni siquiera un lugar en su mesa. Pero lo que más me dolió fue ver a Lucas, mi hijo, el niño al que había criado para ser honesto, trabajador, compasivo. Lo vi quedarse callado mientras su esposa me humillaba. Lo vi asentir cuando ella dijo que era hora de que me fuera. Lo vi recoger mis cosas del jardín sin decir una palabra en mi defensa. En ese momento, sentada en el taxi, alejándome de la casa donde había criado a mi hijo, donde había cuidado a mis nietos, donde había invertido 7 años de mi vida tratando de mantener unida a esta familia, supe que mi experimento había terminado. Había descubierto exactamente quiénes eran estas personas, y ahora era hora de que ellos descubrieran quién era yo realmente. Esa noche, en mi apartamento horrible, saqué el recibo de compra del billete de lotería. Estaba arrugado pero todavía legible. La fecha, la hora, la tienda, mi firma al pie de la página. Toda la evidencia que necesitaba para demostrar que el billete era mío. Pero no iba a usarla todavía. Primero, quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar para quedarse con algo que no era suyo. Quería ver si tenían alguna gota de conciencia left, algún momento de duda donde pensaran, espera, tal vez esto no está bien. Porque si había algo que Roberto siempre me había enseñado, era esto. Clara, antes de tomar decisiones importantes, siempre dale a la gente la oportunidad de hacer lo correcto. Algunos te sorprenderán. Así que esperé y observé. Y les di todas las oportunidades del mundo para demostrar que merecían mi perdón. Pero como ya vieron en la llamada con Tania, como verían en los días que siguieron, estas personas no tenían intención de hacer lo correcto. Tenían intención de tomar todo lo que pudieran y destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Incluso si esa persona era la madre y abuela que había sacrificado todo por ellos. Era hora de que aprendieran una lección que debería haberles enseñado hace mucho tiempo. Las acciones tienen consecuencias y algunas heridas no se pueden sanar con palabras bonitas cuando conviene. Los siguientes días fueron como ver un castillo de naipes derrumbarse en cámara lenta. Desde mi pequeño apartamento observaba todo desarrollarse exactamente como había imaginado. Tania y Lucas habían comenzado a gastar el dinero antes de que estuviera oficialmente en sus manos. La arrogancia los había cegado completamente. El jueves por la mañana, 2 días después de mi conversación telefónica con Tania,
recibí una llamada de mi vecina de toda la vida, Margaret. Clara, tienes que ver lo que está pasando en tu antigua casa, me dijo con voz emocionada. Hay camiones de muebles por todas partes. Me asomé por mi ventana sucia y pude ver a lo lejos, en dirección a mi antiguo vecindario, una congestión inusual de tráfico. Margaret tenía razón. ¿Camiones de muebles? Sí, querida. Y no solo eso. Ayer llegó un BMW nuevo, negro, brillante. Y esta mañana temprano vi un Mercedes en la entrada. Tania está pavoneándose por el jardín delantero, como si fuera la reina del barrio. Margaret había sido mi amiga durante 15 años. Ella había visto cómo me habían tratado en mi propia casa, y aunque nunca dijo nada directamente, siempre había sentido su desaprobación silenciosa hacia la situación. ¿Cómo se ven Lucas y los niños? Los niños se ven confundidos, honestamente. Emma preguntó por ti ayer cuando la vi saliendo de la escuela. Le dije que estabas bien, pero se veía triste. Margaret hizo una pausa. Lucas se ve, no sé cómo describirlo, incómodo, como si supiera que algo no está bien pero no se atreve a admitirlo. Era exactamente lo que había esperado. Lucas siempre había sido débil cuando se trataba de confrontar a Tania, pero no era completamente estúpido. Tenía que haber una parte de él que sabía que esto estaba mal. ¿Y Tania? Margaret soltó una risita amarga. Esa mujer está actuando como si hubiera descubierto el oro. Ayer la vi en el supermercado, comprando champaña caro y diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar sobre su increíble buena suerte. Dijo que finalmente podrían vivir como se merecían. Como se merecían. Las palabras me dieron náuseas. Margaret, ¿me podrías hacer un favor? Claro, querida, lo que necesites. ¿Podrías mantenerme informada de lo que pasa? Solo por unos días más. Margaret no me preguntó por qué. Ella conocía a mi familia, conocía la situación, sabía que algo grande estaba pasando. Por supuesto, Clara, te llamaré si veo algo interesante. Esa tarde recibí otra llamada. Esta vez era del señor Morrison, el abogado de la lotería. Señora Mendoza, tenemos una situación un poco complicada. ¿Qué tipo de situación? Bueno, hemos recibido múltiples llamadas de las personas que mencioné antes. La señora Tania Mendoza ha estado llamando cada día y ahora está amenazando con tomar acciones legales si no liberamos el premio inmediatamente. No pude evitar sonreír. ¿Acciones legales? Sí. Dice que tiene evidencia de que el billete le pertenece legítimamente. También menciona que usted está, como lo puso, mentalmente inestable debido a su edad avanzada y que no está capacitada para tomar decisiones financieras importantes. La audacia de esa mujer no tenía límites. Señor Morrison, ¿yo sueno mentalmente inestable para usted? Se rió suavemente. No, señora, para nada. Pero tengo que preguntarle, ¿hay alguna razón por la que está esperando para reclamar el premio? Porque legalmente es muy claro. El billete está a su nombre. Usted es la única persona autorizada para reclamarlo. ¿Cuánto tiempo puede pasar antes de que ellos puedan hacer algo legal? Honestamente, no pueden hacer nada. No tienen ningún derecho legal sobre ese dinero. Pero pueden hacer mucho ruido y si siguen acosando a nuestra oficina, tendríamos que involucrar a la policía. Deme 3 días más, le dije. Solo 3 días, y luego tomaré mi decisión final. Como guste, señora Mendoza, pero le aconsejo que no espere mucho más. Esa noche, Margaret me llamó nuevamente. Clara, tienes que escuchar esto. Fui a la farmacia esta tarde y me encontré con Linda. ¿La recuerdas? La señora que vive 2 casas más abajo de tu antigua casa. Sí, la recuerdo. Bueno, me contó que ayer por la noche escuchó una discusión terrible viniendo de tu casa. Lucas y Tania gritándose. Algo sobre dinero y papeles y la oficina de lotería. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más dijo? Linda dice que Lucas sonaba desesperado. Gritaba algo sobre «esto no está bien y tenemos que llamar a mamá». Pero Tania le gritaba de vuelta, diciéndole que no fuera débil, que el dinero era de ellos por derecho. Por derecho, como si 7 años de abuso y explotación les dieran derecho a robar mi billete de lotería. ¿Y cómo terminó? Linda dice que Tania le gritó algo a Lucas sobre no arruinar esto para su familia, y después todo se quedó callado.
El viernes por la mañana, el teléfono sonó a las 6:30. Era Lucas. Mamá. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Necesitamos hablar. Hola, Lucas. Mamá, por favor, hay un problema con el billete de lotería. La oficina dice que está a tu nombre. ¿Y? ¿Y? Mamá, ¿compraste tú el billete? Finalmente, después de 2 semanas, mi hijo finalmente me hacía la pregunta correcta. Sí, Lucas, compré el billete. Silencio, un silencio largo y pesado. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me preguntaste nada? Más silencio. Mamá, esto es un desastre. Nosotros ya gastamos dinero, compramos cosas. Tania compró un auto nuevo. Compramos muebles. Le dijimos a los niños que íbamos a mudarnos a una casa más grande. ¿Y? Y el dinero no está en nuestra cuenta. La oficina de lotería dice que solo tú puedes reclamarlo. Porque solo yo puedo reclamarlo, Lucas. Es mi billete. Pero mamá, nosotros pensamos. Tania dijo que... ¿Qué dijo Tania exactamente? Otra pausa. Podía escuchar a mi hijo luchando con sus pensamientos, tratando de encontrar una manera de justificar lo injustificable. Ella dijo que habías comprado el billete para nosotros, como regalo o algo así. Lucas, en 7 años viviendo en esa casa, ¿cuándo exactamente les hice un regalo de $200, mucho menos de 87 millones? No tenía respuesta para eso. Mamá, por favor, estamos en problemas. Debemos dinero por las cosas que compramos, si no reclamamos el premio pronto. Si no reclamo el premio pronto, lo corregí. Es mi premio, Lucas, pero somos familia, dijo con voz pequeña. ¿Ah, sí? ¿Dónde estaba esa familia cuando me echaron de mi casa? ¿Dónde estaba cuando Tania arrojó mis pertenencias por la ventana para que los vecinos las vieran? Mamá, nosotros estábamos emocionados. Fue un error. No fue un error, Lucas. Fue una decisión. Una decisión muy consciente y muy cruel. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? Por primera vez en la conversación sentí algo parecido a la esperanza. Tal vez, solo tal vez, mi hijo finalmente estaba entendiendo la magnitud de lo que habían hecho. Lucas, ¿sabes cuánto dinero pagué yo en esa casa durante los 7 años que viví ahí? No exactamente. Calculé anoche, entre comida, servicios, reparaciones y todos los gastos de los niños, pagué aproximadamente $120,000 de mi pensión y mis ahorros. Silencio. $120,000 de una mujer que supuestamente estaba viviendo de su caridad. Mamá. ¿Y durante todo ese tiempo, alguna vez te pregunté por dinero? ¿Alguna vez los hice sentir como una carga? ¿Alguna vez los traté como me trataron a mí? No, susurró. Exacto. ¿Qué quieres que hagamos? Era la pregunta que había estado esperando. La pregunta que determinaría si había alguna esperanza left para nuestra relación. Lucas, quiero que pienses muy cuidadosamente en tu respuesta a esta pregunta. ¿Crees que merezco una disculpa? La pausa fue tan larga que pensé que había colgado. Sí, dijo finalmente. Sí, mamá, mereces una disculpa, mereces muchas disculpas. ¿Y crees que Tania me debe una disculpa? Otra pausa larga. Sí. ¿Y crees que el modo en que me trataron estuvo mal? Sí, mamá, estuvo muy mal. Sentí algo aflojarse en mi pecho. No era mucho, pero era un comienzo. Lucas, yo voy a reclamar mi premio, es mi dinero, y voy a hacer con él lo que me parezca mejor. Entiendo. Pero antes de que tome cualquier decisión sobre ustedes, sobre esta familia, necesito que tanto tú como Tania vengan aquí, a mi apartamento. Quiero que vean cómo estoy viviendo gracias a las decisiones que tomaron. Mamá, por supuesto, ¿cuándo? Mañana, a las 2 de la tarde. Ahí estaremos. ¿Y Lucas? Sí, más les vale que vengan preparados para decir la verdad. Toda la verdad. Porque después de mañana no habrá más oportunidades. Cuando colgué, me quedé sentada en mi silla de plástico, mirando por la ventana sucia de mi apartamento miserable. Mañana sería el momento de la verdad. Mañana descubriría si había algo salvable en la relación con mi hijo, pero de Tania ya no tenía ninguna esperanza.
El castillo de naipes estaba cayendo, exactamente como había planeado. El sábado a las 2 en punto, escuché pasos en la escalera que llevaba a mi apartamento. Pasos lentos, pesados, como de personas que van camino a su propia ejecución. Lucas llegó primero. Se veía demacrado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Cuando entró al apartamento y vio las condiciones en las que estaba viviendo, su cara se descompuso completamente. «Dios mío, mamá», murmuró, mirando alrededor del cuarto pequeño, la silla de plástico, la cama individual contra la pared, la mancha de humedad en el techo. «¿Has estado viviendo aquí?» «Durante 2 semanas», respondí con calma. Tania llegó 5 minutos después. Entró al apartamento con esa expresión de superioridad que conocía tan bien, pero pude ver cómo sus ojos se movían rápidamente, evaluando, calculando. Ella también había notado las condiciones deplorables del lugar. «Bueno», dijo finalmente, con voz forzadamente alegre, «esto es acogedor». Se sentó en el borde de mi cama, la única superficie disponible además de mi silla. Lucas se quedó parado cerca de la puerta, como si estuviera listo para escapar en cualquier momento. «Quiero que sepan», comencé, «que ayer por la tarde fui a la oficina de lotería y reclamé mi premio». La cara de Tania se iluminó inmediatamente. «Perfecto. ¿Cuándo podemos ir al banco para...?» «El dinero está en mi cuenta», la interrumpí. «Solo en mi cuenta». Su sonrisa se desvaneció. «Por supuesto», dijo Lucas rápidamente. «Es tu dinero, mamá, pero pensamos que tal vez podrían llegar a un acuerdo familiar». «¿Un acuerdo familiar?» Me levanté de mi silla, sintiendo una calma extraña pero poderosa. «Lucas, durante 7 años yo fui la única que hizo acuerdos familiares. Acordé pagar las cuentas cuando ustedes no tenían trabajo. Acordé cuidar a sus hijos cuando ustedes necesitaban tiempo libre. Acordé cocinar, limpiar y mantener la casa mientras ustedes buscaban su camino en la vida. Mamá, nosotros agradecemos todo lo que...» «No», mi voz salió más fuerte de lo que había planeado. «No me vengan con agradecimientos ahora. Esas palabras no significan nada después de lo que hicieron». Tania se movió inquieta en la cama. «Clara, sé que las cosas se pusieron tensas, pero ahora podemos empezar de nuevo. Con el dinero del premio, podemos comprar una casa enorme donde todos vivamos cómodamente». «Tania, ¿tú me escuchaste arrojar tus pertenencias por la ventana?» «No, pero... ¿me escuchaste gritarte a los vecinos que fueras a morirte a un asilo?» Yo estaba molesta, Clara. Las personas dicen cosas cuando están molestas. ¿Me escuchaste llamarte una carga durante 7 años? Eso es diferente. «No», dije firmemente. «No es diferente. Es exactamente lo mismo. Excepto que yo nunca les hice a ustedes lo que ustedes me hicieron a mí». Lucas se acercó a mí. «Mamá, estamos aquí porque queremos arreglar las cosas. Dinos qué necesitas que hagamos». «¿Qué necesito?» Me senté de nuevo, mirándolos a ambos. «Lucas, necesito que me digas por qué te quedaste callado cuando tu esposa me humilló». Mi hijo bajó la cabeza. Porque soy un cobarde. Y porque me había acostumbrado a que tú resolvieras todos nuestros problemas. Me había acostumbrado a depender de ti para todo. Y Lucas me miró con ojos llorosos. Y porque dejé que Tania me convenciera de que tú eras una carga, en lugar de ver que nosotros éramos una carga para ti. Era más honestidad de la que había escuchado de mi hijo en años. ¿Y tú, Tania? ¿Qué tienes que decir?» Tania se enderezó y por un momento pensé que finalmente iba a ser honesta. Pero entonces habló. «Clara, yo sé que a veces puedo ser intensa, pero todo lo que hice fue por el bien de mi familia. Quería que Lucas fuera independiente, no que dependiera de su madre para todo. Mentiras, hasta el final, puras mentiras». «Tania», dije con voz cansada, «durante 7 años tú dependiste de mí para todo. Yo pagué tu comida, tu techo, tus cuentas de luz, tus cuentas de agua. Yo cuidé a tus hijos mientras tú dormías hasta mediodía. Yo limpié tu desorden, lavé tu ropa, preparé tus comidas. Eso fue tu elección». «¡Basta!», Lucas gritó de repente. «Tania, basta ya».
Su esposa se volteó hacia él sorprendida. Mamá tiene razón, continuó Lucas. Nosotros vivimos de ella durante años. No fueron favores ocasionales o ayuda temporal. Ella nos mantuvo completamente. Lucas, no seas ridículo. Tú compraste un auto nuevo con dinero que no era nuestro, le gritó. Compraste muebles, hiciste reservaciones para vacaciones. Y cuando la oficina de lotería nos dijo que el billete no era nuestro, tu primera reacción fue gritar que mamá estaba loca. Tania se puso de pie bruscamente. Yo no voy a quedarme aquí escuchando esto. Clara, if you're not going to be reasonable. Siéntate, le ordené. Algo en mi tono debe haberla sorprendido, porque se sentó inmediatamente. Voy a decirles exactamente lo que va a pasar, continué. Yo me voy a mudar de este lugar horrible. Voy a comprar una casa bonita, en un lugar tranquilo, lejos de aquí. Vi cómo los ojos de Tania se iluminaron nuevamente. Todavía pensaba que iba a invitarlos. Lucas, dije, volteándome hacia mi hijo, si tú quieres tener algún tipo de relación conmigo en el futuro, vas a tener que ganártela. No con palabras, sino con acciones, durante años. Haré lo que sea necesario, mamá. Empezando por esto, te voy a dar dinero para pagar las deudas que acumularon con sus compras estúpidas. No porque te lo merezcas, sino porque no quiero que mis nietos sufran por las decisiones de sus padres. Lucas comenzó a llorar. Gracias, mamá. Gracias. Pero, continué, ese dinero viene con condiciones. Número 1, tú y Tania van a divorciarse. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué? Tania se puso de pie nuevamente. Escuchaste bien. Lucas, si quieres mi apoyo, si quieres tener alguna posibilidad de reconstruir nuestra relación, te vas a divorciar de esta mujer. Clara, tú no puedes. Sí puedo, la interrumpí. Es mi dinero y estas son mis condiciones. Mamá, dijo Lucas con voz temblorosa, ella es mi esposa, la madre de mis hijos. ¿Y yo qué soy, Lucas? Mi hijo se quedó callado. Durante 10 años, Tania me ha tratado como basura. Me ha humillado, me ha usado, me ha manipulado. Y tú la dejaste hacer todo eso. Si ustedes siguen casados, significa que tú eliges estar con alguien que abusa de tu madre. Pero los niños estarán mejor sin una madre que los está criando para que no respeten a su abuela. Tú puedes ser un buen padre solo, Lucas, pero no puedes ser un buen hijo mientras estés casado con ella. Tania estaba furiosa. Esto es chantaje emocional. No puedes destruir un matrimonio solo porque tienes dinero. No estoy destruyendo nada, Tania. Ustedes destruyeron su matrimonio el día que decidieron echarme de mi casa. Ustedes destruyeron esta familia el día que eligieron la codicia sobre el amor. Lucas. Tania se volteó hacia su esposo. Di algo, no puedes dejar que ella haga esto. Lucas nos miró a ambas, y por primera vez en años vi al hombre que había criado. Vi fuerza en sus ojos, determinación. Tania, dijo lentamente, mamá tiene razón. ¿Qué? Tú fuiste cruel con ella, durante años. Yo lo permití porque era más fácil que confrontarte, pero estuvo mal. ¡Lucas! Quiero el divorcio, Tania. Mi nuera nos miró a ambos como si fuéramos extraños, como si no pudiera entender cómo había perdido el control de la situación. Esto no va a terminar aquí, dijo finalmente. Yo voy a luchar por la custodia. Voy a luchar por la mitad de todo lo que tengamos. Lucha todo lo que quieras, le respondí con calma, pero hazlo sin mi dinero. Tania salió del apartamento dando un portazo. Lucas y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. ¿En serio me vas a ayudar, mamá?, preguntó finalmente. Te voy a ayudar a ser el hombre que crié. Te voy a ayudar a ser un buen padre para tus hijos. Pero nunca más voy a permitir que alguien me trate como me trataron ustedes. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nueva casa, una casa pequeña pero hermosa cerca de la costa, viendo el atardecer. Lucas venía a visitarme cada 2 semanas con los niños. Había conseguido la custodia después de que Tania intentara sin éxito demostrar que yo había influenciado ilegalmente las decisiones de su esposo. Mi relación con Lucas no era la misma de antes. Probablemente nunca volvería a hacerlo. Pero era honesta ahora.
Era real. Emma, mi nieta, finalmente tenía su bicicleta. Una bicicleta azul preciosa que eligió ella misma cuando la llevé de compras para su 11º cumpleaños. Abuela Clara, me había dicho mientras la abrazaba, ¿por qué mami ya no vive con nosotros? Porque a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman, le expliqué. Y cuando eso pasa, tienen que vivir con las consecuencias. ¿Tú nos perdonas a papi y a mí? A ti no hay nada que perdonar, mi amor. Y a tu papá. Estamos trabajando en eso. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia casa, en mi propia cama, en el silencio pacífico de mi nueva vida, pensé en Roberto. Mi esposo siempre me había dicho que yo era demasiado generosa, demasiado dispuesta a sacrificarme por otros. Un día, Clara, me había dicho poco antes de morir, vas a tener que aprender a ponerte a ti misma primero. Había tardado 62 años en aprender esa lección, pero finalmente la había aprendido, y por primera vez en décadas estaba en paz.